Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 15 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Incapacidad de Job para responder a Dios. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no le haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere: olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirías en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Dios les bendiga, hermanos. Vemos cómo Job reconoce que es incapaz de poderle responder a Dios. Reconoce la fortaleza, la sabiduría de Dios, y sabe que no se puede justificar de ninguna manera delante de Él, ni Él ni nadie. Él hace ver pues que si Él buscara justificarse, sería Él impío. Si dijera que Él es perfecto, sería como un inicuo, dice Él, según sus palabras. Y eso es lo que realmente sucede con nosotros los seres humanos. No podemos justificarnos delante de Dios ante ninguna situación, ya que cada situación pues depende de nuestras acciones. Hay una reacción para lo que venga a nuestra vida. Hay una parte bien interesante con Job, que al final dice Job que entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Hermanos, reconocemos que en medio de las dificultades siempre va a surgir una queja, va a surgir la pregunta del por qué a mí, va a surgir el por qué a mí me pasan estas cosas, y siempre va a haber esa inconformidad de acuerdo a las situaciones que nos puedan suceder, por una enfermedad, por una ruptura en el matrimonio, por un hijo en desobediencia, por una pérdida de empleo, que tantas cosas que pueden suceder en nuestra vida, en las cuales siempre vamos a buscar o justificarnos o culpar a alguien de aquellas situaciones que estén pasando. Job reconoce
su problema, él reconoce su dolor, todo lo que está pasando, y pues hace ver pues que Dios es el que tiene el poder en su mano para quitarle, para limpiarlo, para sanarlo, para quitarle ese dolor que él siente. Pero recordemos que, de acuerdo a lo que el libro de Job dice, no es Dios. Dios le da permiso a Satanás para que le haga todo esto. O sea, en sí no es directamente la mano de Dios la que está afectando a Job con su enfermedad, con todo lo que le pudo haber pasado, perder sus hijos, perder todo lo que, sus posesiones que tenía, sino más bien es la acción de Satanás buscando destruir un alma que alaba a Dios, buscando destruir a alguien que está en una franca comunión con Dios, buscando destruir a alguien que tiene intimidad con Dios. Eso lo vamos a ver aún hoy en nuestros días, nos puede suceder. Hermanos que puedan estar teniendo una tremenda comunión con Dios a base de oración, a base de sometimiento a su palabra, de obediencia a su palabra, y aún así le van a venir cosas difíciles en su vida. Aún así van a haber cosas que va a ser difícil entenderlas, el por qué me están pasando a mí. Porque esas son las preguntas, son los razonamientos nuestros. Pero Dios tiene el control. Dios sabe el por qué y para qué nos está llevando por ese camino. Solo Dios sabe por qué le permitió a Satanás que tocase de esa manera a Job. Prácticamente poco faltó para que le quitara la vida. Pero Dios lo permite, buscando saber quizás que Job lo amaba, o para que quedara para ejemplo nuestro, que en medio de las dificultades tenemos que seguir adorando a Dios. Que en medio de los problemas que podamos estar pasando, hay alguien que ya las pasó antes. Y hay uno que vino a rescatarnos de todas esas situaciones, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todas las situaciones que puedan estar pasando a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra familia, tienen un porqué, tienen una razón, tienen un propósito. Y dentro de esos propósitos entendámoslo. Puede haber juicio, puede haber prueba. No sabemos por qué razón Dios pueda estar haciendo algo como lo hizo con Job. ¿Por qué le permitió a Satanás que lo tocara? Quería mostrarle a Satanás que ese hombre era fiel, como él lo llamó, perfecto. Pues de la misma manera, hoy en día, Satanás puede tentarnos, puede llevarnos a caer en esas tentaciones, sean cuales fueren. Tiene 1000 maneras de tentarnos Satanás. Él conoce nuestras debilidades y por ende puede tocarnos por esas partes. Pero recordemos que tenemos un Redentor, recordemos que tenemos un Consolador, recordemos que tenemos alguien a quien podemos acudir. Dice la palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, clamemos a Dios en medio del problema, en medio de la situación por la cual estamos pasando. Clamémosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría. No desmayemos, no dejemos, no nos cansemos de adorar y amar a Dios. Él nos va a dar una salida, Él nos va a dar una respuesta, pero confiemos y esperemos en lo que Dios hará. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.